Dicen que el silencio del convento protege el alma. Pero esa noche el silencio me traicionó. Yo, Lucía, estaba limpiando el altar cuando encontré un papel viejo, pegado debajo de la madera como si alguien lo hubiera clavado allí para esconderlo del mundo. Era pequeño, casi frágil, pero escrito con una tinta oscura que olía a hierro. ¡A sangre! No debía leerlo. No debía tocarlo. Pero mis dedos temblaron sobre cada palabra. Cuando la carne arda, el cielo abrirá. Sentí un escalofrío subir por mis piernas, como un susurro húmedo rozando mi piel. El aire se volvió espeso, caliente, casi íntimo. Intenté alejarme, pero una fuerza suave, como una mano invisible, me acarició la cintura, guiándome hacia el altar. Y entonces lo recité. Una vez. Con la voz quebrada. El suelo vibró. Las velas se apagaron al mismo tiempo, como si algo hubiera chupado la luz de golpe. El olor a incienso se mezcló con algo más profundo, algo parecido a piel quemada y deseo. Lucía, susurró una voz detrás de mí. Mi corazón casi se detuvo. No debía haber nadie allí. La capilla estaba vacía. Pero sentí un aliento caliente en mi nuca, tan real que mis piernas casi fallaron. ¿Has abierto la puerta? Me giré lentamente. Y en la oscuridad vi dos ojos ardiendo como brasas, demasiado humanos para ser divinos, y demasiado divinos para ser humanos. Y entendí que la oración no solo había sido un rezo. Había sido una invocación. Aquella noche no dormí. ¿Cómo hacerlo después de escuchar mi nombre en una voz que no pertenecía a ningún ser vivo? Me encerré en mi celda, con las manos aún temblando. Toqué mi cuello y recordé el calor de aquel aliento, tan humano, tan pecador. Intenté rezar, pero cada palabra se quebraba antes de llegar a mis labios. A medianoche el viento golpeó la ventana. Una vez. 2 veces. 3. Pensé que era una tormenta hasta que oí el sonido de pasos dentro de mi habitación. Lucía, susurró la misma voz, más cerca, más profunda. Mi respiración se cortó. No había nadie, pero el colchón se hundió a mi lado como si un cuerpo invisible se acostara conmigo. Sentí dedos deslizándose por mi brazo. Eran fríos al tocarme, pero dejaban un rastro ardiente en mi piel. Mi hábito se pegó a mi cuerpo cuando una corriente de calor subió desde mis muslos hasta mi pecho. No temas, dijo. Me llamaste tú. Yo no quise, susurré. Una risa baja, casi sensual, llenó el cuarto. Toda oración tiene un precio. Y tú leíste la mía. Las sombras se movieron en la pared, formando la silueta de un hombre alto, de hombros anchos y alas rotas, abiertas como 2 heridas negras. Se inclinó hacia mí. Sentí su presencia, su peso, su deseo contenida como un incendio detrás de un cristal. He vuelto para reclamar lo que abriste, murmuró. Y entonces por primera vez una parte de mí, la más oculta, la más prohibida, respondió a su calor. El amanecer siempre trae calma al convento. Pero ese día, la luz no me trajo paz, solo vergüenza. Porque aún sentía en mi piel el rastro de unas manos que no deberían existir. Mientras caminaba por el pasillo hacia la capilla, mi hábito rozaba mis muslos con una suavidad incómoda, como si recordara cada punto donde él me había tocado. Me detuve tratando de respirar, pero mi cuerpo ardía con una mezcla de miedo y deseo que no sabía controlar. Me arrodillé frente al altar. Quería rezar, purificarme, olvidar. Pero cuando cerré los ojos, lo sentí otra vez. Unas manos tibias, firmes, deslizándose bajo mi hábito. Subiendo lentamente. Como si estuviera detrás de mí arrodillado, respirando en mi cuello. No puedes escapar de lo que despertaste, susurró. Abrí los ojos de golpe. No había nadie. Pero mis piernas temblaban. Intenté levantarme, pero la presencia me rodeó como un abrazo invisible.
Su pecho, o lo que imitaba ser uno, rozó mi espalda. Mis labios se abrieron sin querer, atrapando un gemido que luché por contener. ¿Qué eres? Logré murmurar. La respuesta llegó como un susurro que quemó mi oído. Soy el deseo que los hombres temen, y que los cielos castigan. Las velas se encendieron solas, una por una, como si él caminara entre ellas. Y cuando creí que iba a mostrar su forma completa, desapareció. Dejándome sola. Ardiendo. Consciente de que cada vez que rezara, él volvería más fuerte. Aquella noche la luna estaba tan baja que parecía vigilarme desde la ventana. Yo no podía dormir. Mi cuerpo seguía reaccionando a un contacto que no debía haber sentido jamás. Y entonces sucedió. Un crujido suave pero profundo resonó en el claustro. No era madera. No era viento. Era algo vivo. Me levanté de la cama y abrí la puerta de mi celda con cautela. El pasillo estaba oscuro excepto por una luz tenue que venía del patio central. Caminé hacia ella, cada paso pesando como un pecado. Cuando crucé el arco del claustro, lo vi. Un hombre desnudo, arrodillado en medio del patio. Su piel brillaba no como luz divina, sino como metal caliente al rojo vivo. Su espalda se elevaba y caía con respiraciones dolorosas. Y de ella brotaban dos alas. Dos alas enormes. Pero quemadas. Desgarradas. Chorreando un líquido oscuro que no era sangre humana. Él levantó la cabeza. Y cuando sus ojos encontraron los míos, sentí que el mundo se detenía. Eran ojos de fuego, de tormenta, de deseo reprimido durante siglos. Lucía, dijo con una voz que temblaba entre agonía y placer. Soy lo que tu rezo liberó. Me quedé inmóvil. Él se levantó lentamente, cada músculo tensándose como si estuviera rompiendo cadenas invisibles. Fui ángel, continuó. Ahora, soy tuyo o de nadie. El viento sopló y sus alas quemadas se abrieron un poco, como si quisieran abrazarme o destruirme. Y en ese instante entendí algo aterrador. No era un espíritu. No era un demonio. Era un ángel caído, atraído por mi deseo. El ángel caído dio un paso hacia mí, y el suelo pareció temblar bajo sus pies. No por su peso, sino por su poder. Un poder roto, hambriento y aún así, irresistible. Yo retrocedí, pero él levantó una mano, temblorosa, como si incluso ese gesto le doliera. No huyas, susurró. Tu rezo me abrió una grieta, pero no puedo sostenerme en este mundo sin ti. Supe entonces que estaba muriendo. No como mueren los hombres, sino como mueren los seres que fueron creados para luz y ahora respiran oscuridad. Me acerqué un poco cauta, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo, un calor tan intenso que quemaba sin tocar. Él bajó la mirada, avergonzado de su vulnerabilidad. ¿Qué necesitas para vivir? Pregunté. Levantó los ojos. Fuego. Fuego puro. Contacto, murmuró. Calor humano. Deseo. Eso me reconstruye. Sentí mis labios secarse. ¿Deseo? ¿El mío? Él dio otro paso y su pecho quedó a pocos centímetros del mío. Su aliento rozó mi clavícula, un suspiro que ardía como carbón encendido. Si me tocas, dijo apenas audible, te condeno. Pero si no lo haces, muero. Su voz se quebró como un niño pidiendo auxilio desde un cuerpo celestial destrozado. Mi corazón golpeó tan fuerte que sentí que podía escucharlo. Supe que estaba ante una elección imposible. Salvar a un ángel caído, o salvar mi alma. Y lo más aterrador fue que en el fondo, una parte de mí ya sabía la respuesta. Esa mañana, después de todo lo que había ocurrido en el claustro, mis manos aún temblaban. Sentía el olor de su piel ardida, el peso de su mirada, y el latido salvaje de mi propio deseo. No podía cargar sola con aquello.
O al menos, eso quise creer. Entré en el confesionario. Las sombras eran densas, como si esperaran escuchar mis pecados antes de que yo los pronunciara. Me arrodillé, respirando hondo. Del otro lado, escuché la voz grave del padre Esteban. Hija, ¿qué atormenta tu alma? Quise mentir. Quise decir algo simple, algo humano. Pero mis labios traicionaron mi silencio. Padre, alguien, una presencia, me tocó. Hubo un silencio helado. Demasiado largo. ¿Un hombre? Preguntó con un tono extraño. Ni santo ni calmado. Demasiado humano. No, padre, susurré. No era un hombre. La rejilla crujió cuando él acercó su rostro. Explícate. Mi garganta ardía. Recordé las manos invisibles bajo mi hábito, el calor recorriéndome los muslos, las alas quemadas a centímetros de mi piel. Hay un ángel caído en el convento, dije. Y creo que lo desperté yo. El padre Esteban respiró profundamente. Fue un sonido cargado, tenso. Casi ansioso. ¿Te tocó? Preguntó. Su voz era más baja. Más oscura. Más peligrosa. Sí, confesé. Y no debería haberlo sentido así, pero lo sentí. Un golpe resonó detrás de la rejilla. Esteban se había puesto de pie. Hija, eso no es un ángel. Es una tentación. Una puerta al infierno. Y voy a descubrir por qué te eligió a ti. Sus palabras me helaron. Porque por primera vez, no sonó como un sacerdote queriendo salvarme, sino como un hombre queriendo poseerme. Esa noche regresé a mi celda con el corazón acelerado. Las palabras del padre Esteban aún resonaban en mis oídos, pero no eran sus advertencias lo que me atormentaban. Era la forma en que me miró. Como si él también quisiera tocarme. Cerré la puerta y me apoyé en ella, intentando calmar mi respiración. Pero entonces el aire cambió. Un calor suave e envolvente se deslizó por mi espalda como un abrazo invisible. Lucía, susurró una voz que ya empezaba a reconocer como si fuera parte de mí. Me giré. Él estaba allí. No invisible esta vez. No sombra. Sino cuerpo, forma, presencia. Su piel brillaba débilmente como si cada partícula de luz lo deseara. Sus alas, aunque quemadas, estaban menos rotas que antes. Como si algo en él estuviera renaciendo. Tu miedo, dijo acercándose, y tu deseo, me fortalecen. Tragué saliva. Él levantó su mano y rozó mi mejilla. Su tacto era caliente, profundo, casi celestial. Mis labios se entreabrieron sin querer. No deberías estar aquí, logré murmurar. Tu rezo me llamó. Tu cuerpo me sostiene. Y tu alma, acercó su frente a la mía, me abrió el cielo. Mi corazón golpeó tan fuerte que sentí que mi pecho iba a romperse. Y entonces, sin aviso, él inclinó la cabeza y rozó mis labios con los suyos. Un toque suave. Peligroso. Sagrado y pecaminoso a la vez. A lo lejos escuché un trueno romper el cielo. Él sonrió contra mi boca. ¿Lo sientes, Lucía? Cada vez que me deseas, el cielo reacciona. Y por primera vez, supe que no solo había despertado un ángel caído. Había desatado algo mucho más grande. El beso no fue humano. No fue terrenal. Fue como si una corriente de fuego blanco me atravesara desde los labios hasta el alma. Me aparté temblando con el corazón golpeando descontrolado. Él me sostuvo entre sus brazos, su piel ardiendo contra la mía. No temas, murmuró. Esto es lo que me mantiene vivo. Lo miré. Sus alas quemadas, ya no estaban tan destruidas. Las plumas negras parecían reconstruirse una por una, como si cada latido de mi cuerpo les devolviera forma.
¿Qué te estoy dando? Pregunté sin aire. Él sonrió con una tristeza antigua, casi celestial. Lo que a los ángeles nos prohibieron sentir. Placer, deseo, conexión. Sus dedos recorrieron mi cuello con una lentitud que hizo que mi piel se erizara. Cada vez que me tocas, continuó, recupero lo que perdí. Cada gemido tuyo, repara una herida. Cada temblor cura mis alas. Sentí un vértigo recorrerme el cuerpo. Era demasiado. Demasiado íntimo. Demasiado peligroso. ¿Y yo qué pierdo? Susurré. Sus ojos se ensombrecieron. Un pedazo de tu alma, respondió sin rodeos. Pero también ganas algo que ninguna humana debería conocer. El sabor del cielo prohibido. El viento sopló dentro de la celda, apagando todas las velas excepto una. Su luz tembló, roja, pecadora. Él me tomó de la cintura y acercó su frente a la mía. Lucía, si sigues dándome tu deseo, renaceré por completo. Pero tú ya no volverás a ser de este mundo. Y entendí aterrada que el placer divino siempre exige un precio. Desperté antes del amanecer con el cuerpo exhausto y el alma vibrando como si hubiera estado entre dos mundos. El ángel ya no estaba en mi celda, pero su calor seguía impregnado en las sábanas. Quise rezar para calmarme, pero cuando abrí la puerta, el convento ya no era el mismo. Un olor a hierro espeso flotaba en el aire. Como si la noche hubiera sangrado. Caminé hacia la capilla, impulsada por una mezcla de instinto y miedo. Y al entrar, mi respiración se quebró. Las paredes. Las columnas. El altar. Todo estaba cubierto por líneas rojas, como venas gigantes recorriendo la piedra. Eran hilos gruesos, húmedos, vibrantes. Sangre. Pero no era sangre humana. Era más oscura. Más espesa. Casi viva. Me acerqué temblando. Cada línea parecía latir al ritmo de un corazón que no debía existir dentro de un templo. Lucía, susurró una voz detrás de mí. Me giré. Era el padre Esteban. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con algo que no supe nombrar. Esto empezó la noche que lo tocaste, ¿verdad? Preguntó con voz tensa. No era una acusación. Era celos. Padre, no fue mi intención. Lo llamaste e interrumpió, avanzando hacia mí. Le diste fuerza. Y ahora la iglesia refleja tu pecado. Extendió la mano y rozó una de las venas rojas. La sangre reaccionó al instante corriendo hacia su palma como si quisiera devorarlo. Esteban retiró la mano con un sobresalto. Él está ligado a ti, susurró, temblando. Y lo que sea que renace en él, está creciendo también en este lugar. Un trueno rugió sobre el convento. Y en ese eco profundo, escuché otra cosa. Un latido. El latido del ángel, o del infierno que venía con él. El padre Esteban cerró la puerta de la capilla con un golpe seco. Yo retrocedí instintivamente. No por el ángel, sino por él. Había algo distinto en su mirada. Algo que no era santo. Algo que no era casto. Lucía, dijo con la voz baja, casi ronca. Ese ser no puede reclamarte. Tú eres de la iglesia. Se acercó un paso. Yo otro hacia atrás. Padre, él está muriendo. Yo solo quise. ¿Salvarlo? Interrumpió con una risa amarga. ¿O sentir lo que te hizo sentir? Mi pecho se apretó. Él sabía. Había visto en mis ojos lo que yo aún no me atrevía a admitir. Esteban se acercó más. El olor a incienso se mezclaba con algo más profundo en su respiración, deseo humano. Puro. Prohibido. Ese ángel te marcó, murmuró, rozando mi mejilla con sus dedos.
Pero yo puedo arrancarlo de ti. Yo puedo limpiarte. Su toque no era como el del ángel. Era frío. Urgente. Hambriento. Intenté apartarme, pero él me sujetó la muñeca. Lucía, entiéndelo, susurró. Dios me envió a protegerte, y no voy a permitir que él te reclame antes que yo. Padre, suéltame, dije sintiendo el miedo subir como una ola. Pero entonces el aire se incendió. Una ráfaga de calor llenó la capilla y las venas rojas de las paredes comenzaron a latir más rápido, como un corazón desbocado. La voz del ángel resonó sin cuerpo, sin forma, pero con poder absoluto. Aléjate de ella. Las velas explotaron en llamas. Esteban retrocedió, aterrado y furioso. Así que ya vienes cuando la toco, dijo entre dientes. Perfecto. Ahora sé cómo hacerte aparecer. Y supe con un escalofrío que el peligro ya no venía solo del cielo. También venía del hombre. Esa noche el convento no respiraba. Parecía contener el aire, como si las paredes temieran lo que estaba por suceder. Me refugié en mi celda, sosteniendo mis manos contra el pecho, intentando calmar el temblor que me atravesaba. El padre Esteban había cruzado un límite. Y yo sabía que no se detendría. Pero antes de que pudiera cerrar la ventana, una ráfaga de calor llenó la habitación. No era viento. Era él. El ángel apareció frente a mí, materializándose desde sombras ardientes. Sus alas, antes quemadas, brillaban ahora como brasas renacidas. Cada pluma tenía vida, como si el fuego las reconstruyera desde adentro. Lucía, susurró. Estoy cerca de elevarme de nuevo. Solo necesito una cosa más de ti. Tragué saliva. ¿Qué cosa? Él tomó mi rostro con ambas manos. Su toque ardía, pero no quemaba. Era un calor que hacía que mi piel recordara cada deseo que había intentado negar. Unirse a mí, dijo. No con carne, sino con alma. Si lo haces, ascenderé. Pero tú quedarás dividida entre el cielo y este mundo. Mis piernas casi fallaron. El fuego en su mirada era hermoso y devastador. ¿Y si no lo hago? Pregunté en un hilo de voz. Entonces desapareceré, respondió él. Y el padre Esteban te tomará en mi lugar. El nombre del sacerdote me heló la sangre. El ángel acercó su frente a la mía. Lucía, escúchame. Si me besas esta vez, será un pacto. Yo renaceré. Y tú nunca volverás a ser completamente humana. Las campanas del convento comenzaron a sonar solas, como si el cielo estuviera advirtiendo, o celebrando. Y allí, atrapada entre un amor prohibido y un infierno humano, supe que el final ya no dependía del cielo. Dependía de mi boca. El convento entero temblaba. Las campanas repicaban solas. Las paredes sangraban. Y yo tenía a un ángel caído ardiendo frente a mí, esperando mi decisión como si el destino del cielo dependiera de mis labios. Lucía, susurró él. Si me besas, renazco. Pero tu alma ya no será solo tuya. Sus alas, completamente reconstruidas, se abrieron detrás de él como un incendio sagrado. El aire vibró, caliente, casi dulce. Era la belleza más peligrosa que había visto jamás. La puerta de mi celda se abrió de golpe. El padre Esteban apareció jadeando con un crucifijo en la mano y los ojos llenos de una locura que nada tenía de divina. «Apártate de ella, demonio», gritó. Pero no miraba al ángel. Me miraba a mí. Lucía, ven conmigo. Aún puedo salvarte, dijo extendiendo la mano. Él solo quiere tu alma. Yo te quiero entera. El ángel avanzó un paso, las llamas de sus alas iluminando toda la habitación. Ella ya eligió, murmuró. Pero yo aún no había hablado. Aún no había decidido. El padre Esteban alzó el crucifijo.
El ángel abrió las alas. El cielo rugió. Y mi corazón se rompió. Cerré los ojos. Y besé al ángel. Un estallido de luz nos envolvió. Sentí mi alma desprenderse como un suspiro dulce, como si el placer y el dolor fueran una misma cosa. Él gritó, no de agonía, sino de renacimiento. El padre Esteban cayó de rodillas, horrorizado. Y cuando abrí los ojos, el ángel brillaba con un resplandor imposible. Lucía, dijo. Ahora eres mía, y de ningún mundo. Sus alas me envolvieron. Y el convento desapareció. Nunca supe si ascendimos al cielo, o descendimos a un paraíso prohibido. Solo supe que la puerta que abrí con un rezo, ya nunca volvió a cerrarse. Dicen que el convento fue abandonado. Que las monjas huyeron la misma noche en que las paredes empezaron a sangrar y las campanas repicaron sin manos. Que el padre Esteban fue encontrado arrodillado frente al altar, murmurando mi nombre como si fuera una plegaria rota. Pero nadie sabe la verdad. Nadie sabe lo que realmente ocurrió cuando besé al ángel caído. Porque no desaparecimos. No ascendimos tampoco. Desperté en un lugar que parecía cielo, pero respiraba como un cuerpo vivo. El aire tenía sabor a incienso y fuego. El suelo era blanco pero cálido como piel suave. Y él, mi ángel renacido, me miraba con unos ojos que contenían siglos de deseo reprimido. Lucía, murmuró. Has cruzado la puerta del deseo. Y ahora este mundo, es tuyo también. Me levanté. Mi hábito ya no estaba. En su lugar, llevaba una tela ligera que parecía hecha de luz líquida, abrazando mi cuerpo como si conociera cada una de mis curvas mejor que yo misma. ¿Qué soy ahora? Pregunté. Él sonrió con un fuego dulce. Mitad humana. Mitad celestial. Completamente peligrosa. Las paredes del lugar vibraron con su voz, como si me dieran la bienvenida. ¿Y Esteban? Susurré. Él abrió otra puerta cuando intentó separarnos, respondió el ángel. Una que yo no controlo. El viento ardió a nuestro alrededor. Algo, alguien, había cruzado también. Lucía, dijo él, extendiendo su mano. La historia no termina aquí. El deseo que despertaste apenas está empezando. Y cuando tomé su mano, sentí un escalofrío. No de miedo. De anticipación. Porque ahora yo también tenía alas.